Buenas noches, distinguidos televidentes. Esta noche vamos a tocar un tema que yo considero trascendente, no solamente para la región Arequipa y la macrorregión sur, sino para la nación en general, cuál es el gran proyecto de Angostura. Para tratar amicalmente una conversación más que nada de carácter informativo, esta noche voy a tener el gusto de entrevistar al doctor Carlos Leyton, exministro de Agricultura, actual asesor principal del Gobierno Regional Arequipa, y al magíster Carlos Lozada, es ingeniero. Él es un eficiente y un brillante empresario agroexportador, quienes nos darán su parecer, cada quien en su óptica, sobre lo que es este gran proyecto Angostura, el cual necesita mucha difusión para sacar adelante nuestra región y, por qué no decirlo, al país. Buenas noches, mis estimados televidentes. Una vez más con ustedes en esta labor informativa de difusión, todo en pro de hacer una mejor nación, un mejor país, el nuestro. En esta oportunidad tenemos el gusto de tener acá al distinguido doctor Carlos Leyton, exministro de Agricultura, actual asesor principal del Gobierno Regional, con quien tendré el gusto de dialogar acerca de lo que es el proyecto Angostura, ya que me parece de vital importancia, máxime que cuando uno conversa de este tema en los distintos segmentos y sectores de la ciudad, pues realmente me da la impresión que no tienen un cabal conocimiento de qué es el proyecto Angostura. En atención a ello es que me permito preguntarle aquí al doctor Leyton presente, ¿qué es el proyecto Angostura? Algunos piensan que es una novísima idea, pero yo tengo entendido que esto ya tiene bastante tiempo en el éter, como diríamos. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Es cierto, como tú mencionas, en realidad Angostura forma parte de un proyecto mayor, que es el proyecto Majes-Siguas, un anhelo de hace muchos años, que tiene sus orígenes quizás, obviamente, en el siglo pasado, y no hay inicio, sino un poco más allá, hacia mediados del siglo pasado, en donde este proyecto es un conjunto de acciones que tienen una condición de que podían ser etapas. La primera etapa fue la Pampe-Majes con Condoroma, y la segunda etapa es hacer un proyecto que complemente lo que se ha hecho, que está con la represa de Angostura y la incorporación de 38.000 hectáreas de tierras cultivables en las pampas de Siguas. Entonces, ahí tú tienes ya una visión completa, porque hoy día son 15.000 hectáreas aproximadamente que están siendo utilizadas en la Pampe-Majes y las 38.000 hectáreas que se utilizarían en la Pampe-Siguas, con lo cual tenemos 63.000 hectáreas para poder poner en producción, y algunas más si es que se hace un uso más adecuado y racional del agua en la Pampa de Majes, que podríamos llegar a 8.000 más. Con ello, en todo caso, hay un primer elemento. No debemos dejarnos llevar por lo que se llama la represa de Angostura, que es, digamos, el complemento para que haya el agua suficiente para todo este proyecto. Y en segundo lugar, que como proyecto integral tiene varios componentes más, ¿no? Varios elementos que tienen que ser vistos. Los elementos no solamente agrícolas, sino los elementos que hacen al desarrollo energético, porque en el proyecto también están contempladas la posibilidad de construir dos grandes hidroeléctricas, que son Lluvia y Yuta, que darían aproximadamente 600 megavatios de electricidad para ser colocados en el sistema nacional. Pero aparte de eso, es el impacto que ello tiene.
las posibilidades de crecimiento económico, las posibilidades de desarrollo de otras actividades, porque no se trata de solamente producir materias primas, sino hay que procesarlas, hay que envasarlas, hay que llevarlas a mercados, y eso va a desarrollar entonces un conjunto de actividades complementarias que permitirían pues ingresos importantes para el desarrollo de la región sur del país. Entonces el proyecto es mucho más integrador, tiene que ver con el desarrollo de la macrorregión sur, porque de esa manera se pueden articular procesos en la idea de cadenas productivas, se pueden desarrollar mercados complementarios y actividades que van a ser conexas para el proceso de agroexportación o bien para lo que es seguridad alimentaria a nivel nacional. Por lo que usted me manifiesta, realmente es una obra trascendente. Ahora usted realmente me alarma y me preocupa cuando me dice que esta idea pues data desde hace un siglo. Entonces la pregunta que me viene por una cuestión lógica es, ¿vamos a esperar un siglo para cristalizar esta magna obra? A su criterio, ¿qué es lo que la frena? Porque si me dice que esto no es solamente una represa, sino que es un conjunto, entonces, ¿cuál sería el primer paso para poner esto en marcha? Bueno, mira, el primer paso se dio en el año 74, con lo que fue la irrigación de la Pampa de Majes. O sea, se fue la primera etapa y ahí se comenzó a trabajar. Hacia inicios de los 80 se debió haber continuado con la segunda etapa, que era lo que se tiene que hacer ahora en Angostura. Pero por una serie de detalles y básicamente de criterios políticos, se decidió no continuar con el proyecto. En primer lugar, porque el modelo de organización económica que se implementó con las primeras 15.000 hectáreas, con módulos pequeños de 5 hectáreas y con propietarios, pequeños propietarios, distribuidos entre aquellos que eran agricultores, aquellos que eran profesionales, aquellos que tenían cierta experiencia o aquellos que no tenían ninguna experiencia en la agricultura y que podían ser beneficiarios de este proyecto. Los resultados ya los conocemos. Entonces, se fue postergando la decisión de continuar con la segunda etapa. Y eso ha demorado pues desde el año 85 a la fecha, es decir, 24 años. Ahora estamos en una posición en la cual ya tenemos un nuevo modelo, existe una propuesta a través del Sistema Nacional de Inversión Pública, en donde se define un modelo de eficiencia en el uso del agua, un modelo en el cual la propiedad no es una pequeña propiedad, es una mediana propiedad, a la cual pueden tener acceso todos los peruanos, y que eso permitirá entonces dinamizar los procesos económicos en cada una de las áreas de actividades que tengamos en la región. Lo que más bien valdría la pena mencionar también en el sentido de esta larga espera es que algunas de las condiciones han cambiado ahora, ¿no? Quizás existe ya una decisión política tomada tanto a nivel nacional como a nivel regional, y lo que tenemos como oposición es un grupo de dirigentes de la zona de Espinar, en el Cusco, que han enarbolado una bandera que consideramos que no es la más adecuada, ¿no? El hecho de que están diciendo de que se les quitaría el agua a esta zona y que no podrían tener la posibilidad de ejecutar sus proyectos de irrigación en estas áreas, lo cual no es cierto, porque agua existe. Para eso se están haciendo los estudios de balance hídrico, y que yo creo que a la hora de terminar los estudios vamos a tener claramente definido que agua hay para las dos cosas, y que hay una garantía mayor, porque al tener una represa, un sistema regulado, lo que se va a permitir es que el agua sea permanente durante todo el año y no estacional como es ahora, porque hay abundancia de agua en la época de lluvias y escasez en la época de estío. Entonces el proyecto permite eso, y que atendería las demandas de la población de Espinar. Ahora, doctor, ha mencionado usted una gran verdad, pero yo quisiera preguntarle, uno, que nos reafirme que, de acuerdo a nuestra vigente Constitución, si mal no recuerdo, el artículo 66, pues allí establece que todos los recursos naturales son del Estado, y el Estado somos todos.
no son los gobernantes. A veces parece que hay una confusión en ese sentido, ¿no? Dicen Estado y piensan que es los gobernantes. No, el Estado somos todos. Pero también ha dicho usted algo que me deja desconcertado cuando este grupo de la provincia de Espinar, me dice usted, habla de su agua, entonces con un carácter de propiedad. Y de otro lado yo quisiera preguntarle, ¿es su agua, uno? Y dos, ¿cree usted que hay una conveniente, una acertada difusión de este trascendente tema, no solo para Arequipa, por lo que usted me dice, sino para la nación? Bueno, sobre el tema de los recursos, completamente de acuerdo. Existe una ley, bueno, la Constitución lo establece, y la ley de recursos hídricos que también dice lo mismo. O sea, la ley de recursos hídricos dice que el agua es un bien del Estado y que el Estado lo entrega en uso a quien lo solicite de acuerdo con una prioridad, ¿no es cierto? Entonces, es prioritario el uso del agua para consumo humano, es decir, para el uso doméstico. En segundo lugar, para las actividades productivas, y dentro de las actividades productivas tiene prioridad la agricultura, luego la ganadería, tercer lugar las industrias, cuarto la minería, y así sucesivamente. De tal forma que está muy claramente definido ese tema. Y en segundo lugar, al ser el agua un recurso del Estado, lo otorga a través de licencias. O sea, establece una licencia de uso de agua a cada uno de los usuarios, o en bloques, como también establece la propia ley. Entonces, ese bloque de agua o esa cantidad de agua tiene que estar asignada a una determinada actividad, que sea agrícola, pecuaria o lo que fuese, y de esa forma entonces se asigna una cantidad de agua para que se desarrolle algún cultivo. En el caso de Espinar no hay ninguna resolución que diga que ellos tienen una autorización para hacer ese uso de agua, porque todavía no tienen un proyecto. En todo caso, podría haber una reserva, más no una propiedad. Así es, podría haber una reserva que diría, en el caso de que existe, entonces habría la posibilidad de darles. Pero estas dos cosas, de la reserva y la licencia, vienen con los proyectos cuando ya se tienen que ejecutar. En el caso del proyecto MAGES, cuando sale la ley, porque el proyecto integral de MAGES tiene una ley que lo crea, establece también que se reservan las aguas, tanto para la primera y como para la segunda etapa. Entonces podríamos decir que hay no solo una escasa información respecto al tema angostura, sino una distorsión, y que sería conveniente que los gobiernos, tanto el gobierno regional de Arequipa, cuanto el gobierno regional de Cusco, y principalísimamente el gobierno central, pues hacer una labor de difusión, porque veo que hay un enfrentamiento, no vaya a ser que haya nuevamente otro Bagua, entre comillas, claro, ¿no? Es cierto, pero también hay que decir algunas cosas. Primero, no es que sea el agua del Alto Apurímac el agua que vamos a tomar para utilizarla en angostura. Es el agua que sale de las vertientes del Mismi, el Nevado Mismi, que llegan hasta la zona de angostura en la parte de la frontera entre Cusco y Arequipa, en el territorio arequipeño. Entonces hacemos una represa ahí, y lo que vamos a hacer es colectar las aguas que vendrían de todas las quebradas de la zona de la parte alta de Caylloma hacia esa represa, y lo que estamos represando son las aguas que discurren desde Arequipa, desde los vertientes hacia ese lugar. Más adelante hay otros ríos que son tributarios del Alto Apurímac y que permiten que tengan agua para la zona de Espinar, y luego obviamente para la zona de Apurímac, y así sucesivamente. Entonces, no es que nosotros les estemos quitando algo que les pertenece. Lo que estamos haciendo es tratar de regular algo que podemos darle un uso más eficiente en la parte de la costa, pero también les podríamos asignar a ellos una cantidad de agua que permita hacer la irrigación que ellos tienen ahí para pastos naturales. De esa manera estamos compartiendo un recurso que va a ser cada vez más escaso y que es necesario para el desarrollo no solamente de la ganadería, sino también el desarrollo de la vida de las personas en el caso de todo el país. Doctor, desafortunadamente tenemos a nuestro peor enemigo, que es el tiempo, pero yo quisiera